que Erika Buenfil metió su cuchara en el escándalo. Y es que en TikTok revelaron un momento, aquí está el TikTok, pero bueno, la verdad es que no lo podemos ver porque todavía cuando Inés Gómez Mont estaba gordita, ¿no? Y revelan un momento cuando en 2008, el 27 de mayo de 2008, Inés Gómez Mont, como conductora de TV Azteca, reveló que el hijo que había tenido Erika Buenfil 3 años atrás, en el 2005, era del hijo de Ernesto Zedillo, o sea, Ernesto Zedillo Jr., el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Información que según ella, que según Inés Gómez Mont, le fue autorizada para dar por el papá del pequeño, porque dijo, soy amiga de él y de su esposa Rebeca. Dijo en aquel entonces el programa de Ventaneando. Recordando que, Mauricio, ¿te acuerdas que uno de los socios de Inés Gómez Mont es el hijo de Ernesto Zedillo? Sí, sí. Entonces aquí reveló en aquel momento, hace 2008, hace un buen rato, que finalmente, efectivamente, son cuates, ella, del hijo de Ernesto Zedillo y de su esposa Rebeca. No, bueno, incluso Inés Gómez Mont conoció a Álvarez Puga en una fiesta de Ernesto Zedillo Jr. Ahí se conocieron. Y que este cuate está también embarrado. Digo, eso también es lo que se dice mucho. Sí, eso también es lo que se menciona. Como el hijo de Santiago Krill. Como la hija de Ricardo Monreal. Es que este cuate Álvarez Puga era bueno para reclutar a los hijos. Era como promotor, era como promotor de los servicios de Álvarez Puga entre la clase política, y pues si llega el hijo del presidente, pues ayudaba mucho al negocio, ¿no? Claro. Y entonces Erika Buenfil respondió a ese TikTok. El día de ayer. Mi hijo es de Ernesto Zedillo, ¿no? Ya está grande, es un adolescente. Pero ella está prófuga. Creyó que me hacía daño. En aquel momento, claro. Solo se adelantó sin derecho de hablar. Allá, ¿dónde anda? ¿No? Obviamente una crítica, finalmente, o más que una crítica, una especie de ajuste de cuentas de Erika Buenfil, que por cierto es otro personaje en el TikTok, cabrón, de otro nivel. Pero, y bueno, en el YouTube también, o sea, sí, tuvo su resurgimiento, ¿no? Sí, pero sí, en el TikTok en particular, es una celebridad, honestamente. Es que a mí me cae muy bien Erika Buenfil, pero y ahí también te demuestras que las redes sociales, pues al final pueden servir para todos. Pero bueno, es interesante cómo sale este tema y bueno, ahí va a dar mucho de qué hablar todavía el caso Gómez Mont. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, vámonos rápidamente a otro tema. Fíjate que vamos a hablar del tema principal, de la alcaldesa de Madrid. Sí viste, Mauricio, que sí viste, ¿no? Sí, vi lo que hubo, la reacción. No, pero lo que hubo hace 2 días, ¿no? O sea, una mega hiper celebración, ¿no? Sí, cómo no, sí. Sí, o lo sea, de la consumación de la independencia, sí, claro que sí. Una super mega celebración de otro nivel. A ver, vamos a poner rápido, nada más para ponerlo en. Y bueno, si nos acordamos, ¿no? Aquí vamos a ponerla ahí, en lo que hablamos. Si nos acordamos, Mauricio, ahí está entrando el ejército trigarante al Zócalo. Finalmente es la consumación de la independencia, encabezado por Agustín de Iturbide. Y bueno, ¿de qué país nos independizamos, Mauricio? Es que se me olvidó. ¿De qué país nos independizamos? ¿Cómo se llamaba? Sí, España. España, ¿no? España. ¿No? Los España, nos independizamos de ellos. Y entonces lo interesante es que antes de este evento hubo algunos discursos que se echaron. Bueno, por ejemplo, aquí está el general, obviamente, de la Defensa Nacional, importante. Representantes de gobiernos, no sé si este es el alemán, representantes de gobierno, estuvo representantes del Vaticano, el representante del gobierno italiano, estuvo claro, Joe Biden, ¿no? Y lo interesante es que hubo un representante que sí sorprendió a propios extraños, Mauricio, el que estoy buscando, este guate, el representante del gobierno ruso. ¿No? Este es el ministro de Trabajo de Rusia, no es el embajador, no, es el ministro de Trabajo. Es el enviado de Vladimir Putin a estas celebraciones. Y estuvo ahí, y bueno, la verdad es que ayer lo escuchamos como Obrador, finalmente se recordó, ¿no? Cómo Vladimir Putin le ofreció médicos cuando se enfermó del COVID para que fueran atendidos.
Y a los que, sin embargo, fallaron, Mauricio, fueron los españoles. El único que fue el embajador de España en México y además estaba por ahí en la fila en Gallola, ¿no? ¿Quién sabe? No tuvo ni siquiera un discursito ahí. Nada, cero, porque, ¿qué crees? Y lo confesaron la propia Cancillería de España. Nunca recibieron la invitación. Los dejaron en visto. Ellos estaban dispuestos a venir a México, pero nunca fueron invitados. Pues cuando menos ya lo confirmaron, ¿no? El presidente ha sido pues muy abierto en esta relación con España. ¿Te acuerdas cuando todo este episodio de la carta, él lo dice y se escucha también como reclamo que España recibe la carta, no responde porque ni siquiera se tomaron la molestia de responderle al gobierno de México, o sea, igual lo dejaron en visto y sobre todo pues filtran la carta aquí a los medios nacionales para dejar mal parado, tratar de desgastar la imagen del presidente López Obrador, o sea, una estrategia mala leche por donde se le vea. Y así lo menciona el presidente, lo recuerda, ¿no? Y se escucha cada que lo menciona pues con un tono de reclamo. Y ese es uno de los varios episodios, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la 4T ha tocado intereses de las empresas españolas. Pedro Castro Sánchez estuvo acá en nuestro país tratando de justamente evitar que esto sucediera. Vino aquí a tratar de amarrar con el presidente los privilegios que tenían estas empresas extranjeras, sobre todo en el sector energético. Nada de eso le funcionó. Hicieron su berrinche los españoles y ya pues tomaron ellos una serie de decisiones pues sí contrarias también a una buena relación con nuestro país y pues el presidente pues reaccionó en consecuencia, no porque sea pues una venganza, vamos a decirlo así, no porque sea el ojo por ojo, sino bueno en el entendido de que si España no quiere tener una relación constructiva con México, entonces pues bueno, pues vamos a aprovechar el espacio y el tiempo para construir relaciones constructivas importantes con otros países. Entonces España pues se puede sumar siempre que así lo desee, pues solo que no lo quieren hacer, que ese también es lo importante, o sea, también en España se pusieron sus moños y hasta el momento pues ahí los traen puestos, los traen ahí presumiéndolos, no quieren ellos ceder ante la diplomacia mexicana porque sienten que es ceder también ante las políticas del presidente, donde ya no se están privilegiando los intereses españoles aquí en el país. Y pues sí, qué bueno que los puso en su lugar, allá, lejos, a lo lejos. Invitados tal vez ahí o no invitados, pero ahí a lo lejos. No, pero es que no fueron invitados, Mauricio. O sea, nunca recibió España una invitación formal para que Pedro Sánchez mandara a un representante de su gobierno, como en el caso de Rusia, o la corona española mandara también un representante, recordando que ahí en España hay un jefe de Estado, que es el rey Felipe, y un jefe de gobierno, que es Pedro Sánchez. Nadie recibió. O sea, esto fue... O sea, sí se quedaron en visto, nunca lo imaginaron. Y ojo, son las celebraciones más importantes, incluso superiores al Bicentenario cuando Felipe Calderón lo organizó. Esto ha sido, y el presidente ha enfatizado, o sea, le ha dado mucho vuelo a esto. Ahora, España reaccionó con furia ante esto y ha sido a través de la alcaldesa de Madrid que se llama Ayuso, así se apellida. Esta alcaldesa de Madrid acaba de ser electa hace como unos 3 o 4 meses y ganó el del Partido Popular, que es el PAN de España, en una alianza con Vox, o sea, el Frena de España, ¿no? Entonces esta persona es alguien de derecha tirando a la ultraderecha. Pues cuando menos allá no son hipócritas como acá, ¿no? No, sí, no. Allá sí hacen alianza abierta. Sí, ahí sí, el PAN con Vox, el Partido Popular con Vox, finalmente crearon y le vencieron a el López Obrador español, por cierto, que se llama Pablo Iglesias, ¿no? Que es uno que tiene cola, y la verdad es que es muy bueno, me cae muy bien. Pero bueno, pues allá los españoles son más conservadores, así es, punto. Y entonces, ¿qué pasó con la alcaldesa de Madrid? Bueno, empezó a atacar a López Obrador. Y quiero que escuches lo que dijo hace unos días. Aquí no se ve mucho, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Una cosa insólita.
y se ve hoy en el mundo, bueno, no en el mundo, se ve en el continente americano a muchos países, hermanos nuestros, a quienes nos unen lazos culturales, históricos, estar sumidos en populismos, en unas cifras inaceptables de paro, de disturbios, de éxodos. Estamos viendo el caso de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, otros tantos, donde ahora mismo se están aplicando políticas en el sentido contrario. Lo está haciendo también el presidente en México, ¿no? Están empezando a deshacer la historia de España, a deshacer ese legado y a promover un indigenismo, el indigenismo, que es el nuevo comunismo, por el que pretenden que cada vez más ciudadanos, a través de las revoluciones y de la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza. O sea, dijo la alcaldesa de Madrid que el presidente está destruyendo el legado español en México, impulsando algo que se llama indigenismo, una expresión sumamente racista, y que lo peor, Murillo, que es el nuevo comunismo, el indigenismo. Dices, ¿qué onda con tu vida? Sí, bueno, es que es el problema que se da en estos partidos y con estos grupos extremos, ¿no? La manera en la que buscan ponerse por encima incluso de todo un pueblo, en el caso del pueblo de México. Sí, digo, no podemos negar nuestra historia con España, la sangre que tenemos, millones de mexicanos, también viene de los españoles, pero también no es nada más de los españoles, tampoco podemos negar la otra parte de nuestra historia que también es muy importante, que son todos los pueblos originarios que estuvieron aquí y llegaron antes que los españoles y que también corre su sangre por nuestras venas. Nuestra historia está conformada por estas dos partes importantes, no se puede descartar una, no se puede entender la historia de México sin una de estas dos partes y pues hay que tomarlas en cuenta, que es lo que se nos ha enseñado también, porque así se impulsó por el gobierno estos grupos, así también respondiendo a los intereses de España, privilegiando siempre el lado español, castigando también la historia, la imagen de los pueblos indígenas, así como lo hace ella, poniéndolo como si fueran los malos, como pues le señalaba el tuit de Vox, ¿no? Que nos vinieron a rescatar de los imperios indígenas, del imperio azteca, vienen a rescatar acá a los mexicanos. Bueno, pues, o sea, no era ese rescate, es que también eso es la parte, ¿no? Que ellos manipulan siempre con este interés, poniéndonos o poniendo esta otra parte de nuestra historia como si fueran los malos. Y finalmente son nuestras raíces también, nosotros venimos de ahí. Entonces, pues sí, es tratar de recordar España las viejas glorias, porque después también de esta época en donde se expandieron con todas las colonias, pues España tampoco ha sido un país muy exitoso económicamente, hay que decirlo, ¿no? Le costó mucho trabajo sumarse a la unidad, a la Unión Europea, ¿no? Estaba arrastrando muchos problemas económicos, tuvo que ahí apretarse un poco el cinturón y tampoco es un ejemplo de modelo económico a seguir. Entonces, pues sí, recordando las viejas glorias, pero tratando de pasar por encima de nosotros, de nuestra historia, de los mexicanos. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, hablando de los españoles, fíjate que el día de hoy saca Bloomberg, el financiero, un efecto que, bueno, la verdad es que honestamente es una nota que parece negativa, pero es muy positiva. El efecto AMLO, dice, México se desploma en la lista de países atractivos para invertir en energías limpias, ¿no? Al final, pues sí, efectivamente, ha habido un cambio importante y bueno, pues ya las empresas de energía eólica y granjas solares ya no quieren invertir en México, pues ¿por qué? Ya no es negocio. Sucede que México ha perdido en los últimos 3 años el atractivo que tenía para captar inversión. En 2021, México ocupó la posición número 33 de 40 países analizados. Hasta antes, con Peña Nieto, Mauricio, estábamos en el 7º lugar mundial. Fíjate, con Peña Nieto, porque dicen que esta agencia que mide esto,
que México tiene, bueno, se miden dos cosas. La primera, el potencial solar y eólico, por así decirlo, que tienen los países. Y se habla que México tiene un gran potencial solar y eólico porque hay mucha radiación en muchas partes del país, hay fuertes vientos en gran parte del país, así que realmente se puede producir mucha energía, así que eso obviamente no ha cambiado. Pero en la otra es la disposición gubernamental de regulaciones. Y en esto obviamente todo ha cambiado. Antes el gobierno de México le daba no solo las facilidades, sino los subsidios. Hasta estaba apagando la CFE, ¿no? Cerrando las plantas para que empezaran únicamente, se consumieran ese tipo de energías. Y ahora pues ya no existe esto, es completamente lo inverso. Ahora, aunque no se desincentiva, o sea, no se cierran plantas de energía eólica o parques solares, ahí siguen todavía, pero ya no están los estímulos fiscales, los subsidios y obviamente la política energética de apagar la CFE que generaba ese gigantesco negocio, ¿no? Entonces, pues se ha caído el negocio y bueno, obviamente ya no tienen interés de invertir. Y quiero que veas dónde supuestamente el top 10 lo tienen, porque es interesante lo que está pasando ahorita, ¿no? En el top 10 de los países que las energías limpias quieren invertir, bueno, primero está China, bueno, todo el mundo claro que quiere invertir en China, ok. La India, Mauricio, después de China quieres invertir en la India porque aquí son 2.300 millones. Como 3.000 millones de habitantes. Sí, son los fenómenos económicos del mundo, ¿no? China. Pero después está, mira, Reino Unido, que está pasando ahorita por una severa crisis energética como nunca. Francia, también una verdadera crisis energética. En Australia, no. Alemania, también pasado por una verdadera crisis energética. Japón, Países Bajos y España. O sea, estos países, Mauricio, europeos, hoy por hoy, Francia, Australia, en particular el Reino Unido y España, están sufriendo, Mauricio, de enormes, gigantescos aumentos de precios de la energía eléctrica, que han llevado no solo a que a las casas les llegue más cara la tarifa de luz, ahí dicen el tarifazo, sino ya empezaron los cierre de empresas, han quebrado empresas. Y para terminar, además te voy a decir, Mauricio, el día de hoy, fíjate, en Europa, el mercado del gas natural, que es importante porque el gas natural es el principal insumo para la energía eléctrica en Europa, no es la energía renovable, acaba de llegar a un récord histórico. Para ponerlo en comparación, es como si ahorita el petróleo costara $170 por barril. De ese nivel ha crecido el aumento del principal insumo para la energía eléctrica, ¿no? O sea, imagínate que están consumiendo en Europa un petróleo en $170 por barril, pues de ese nivel es el aumento. Sí, es increíble. El mundo está enfrentando, yo creo que ya la crisis de este modelo energético que se ha venido impulsando, basado, porque esto es importante, basado en intereses particulares, basado en las grandes empresas, porque vienen impulsando lo de las famosas energías limpias. Ahí anda Greta Thunberg, ¿no? También respondiendo a estos intereses. Antier se quejó de que el mundo no está impulsando las energías limpias en contra del cambio climático. Pero bueno, ¿quiénes son las que instalan estas energías limpias? Las empresas privadas. O sea, exactamente lo que vemos aquí en México, es lo que sucede prácticamente en todo el mundo. O sea, es la excusa, es la justificación también. No digo que sea malo, no digo que se tenga que invertir en estas energías, pero el modelo que se creó, que se construyó en el planeta para invertir en las energías limpias es para beneficiar a un grupo de empresas que salen como el Partido Verde a decir que por la ecología, ahora dicen que por el cambio climático, tienes que invertir en nuestra tecnología, tienes que instalar nuestros paneles solares, tienes que instalar nuestros parques eólicos. Y esto lo han comprado varios países y se construye entonces, Nacho, todo un modelo allá en Europa impulsando esto, la famosa transición energética. Acuérdate que ya incluso se estableció que en el 2035, algo así, se iban a ya tener puros coches que no iban a usar gasolina, ¿no? Ya están empezando con estas ideas. Ahora, el gigantesco problema que está enfrentando ahorita
es que también ya se están dando cuenta y están entendiendo que estas energías limpias pues no son energías confiables, que es algo que también ya se estableció aquí por parte de la Secretaría de Energía. Es decir, no puedes depender al 100% de estas plantas porque un día te quedas sin luz, sin luz solar, un día te quedas sin vientos. ¿Y qué carajos vas a hacer? Sobre todo en la temporada de invierno, que es a la temporada a la que se está acercando el hemisferio norte de este planeta. Entonces, el problema que están enfrentando es que empezaron a apostar tanto por esto de las energías limpias que empezaron a descuidar la reserva de gas natural en Europa. Y entonces, ahora que empiezan a fallar las famosas energías alternativas, que tienen que recurrir también a este gas natural, entonces empieza a demandar más gas natural. Está la reactivación económica a todo lo que da porque ya estamos saliendo de la pandemia y entonces ahí es donde viene un incremento muy importante de la demanda que empieza a subir y a subir y a subir y a subir y a subir, a subir los precios y entonces pues obviamente empieza a subir el precio del sector eléctrico. Entonces este modelo que se construyó con las empresas privadas, con las energías limpias, privatizando también el sistema energético europeo, pues ya está tronando. La verdad es que sí, porque el problema es que ahora los gobiernos están haciendo malabares para ver cómo detener este incremento en los recibos de los consumidores. Ya no lo pueden detener ahorita, los energéticos van para arriba y no están iniciando ni siquiera la temporada de invierno, que es cuando más suben estos precios. O sea, todavía se viene una racha muy, muy difícil. Y ahora pues están viendo, pues pagando subsidios, condonándoles impuestos a las empresas privadas, ver cómo rayos hacerle para no mantener lo más controlado los precios ya en los recibos de los consumidores. Entonces, ese es el modelo que se quería instalar aquí en México. Por eso querían deshacerse de la Comisión Federal de Electricidad, para controlar ellos así el sistema eléctrico y sin la comisión. Aquí tendríamos también estos incrementos, Nacho, en Europa y sobre todo en España, se habla ya de incrementos de 300% en un solo año. En un año se incrementó 300% el precio de la luz. Imagínate nada más. Fíjate que el presidente, también aprovechando esto, la verdad es que está metido en todo, señalando que, recordando que esta semana, en unos días más, va a presentar la reforma eléctrica a nivel constitucional, retó finalmente a la oposición a ver quién rayos va a votar contra esta reforma después de que en España, en Europa, está aumentando de una manera indiscriminada la luz por Iberdrola. Vamos a escucharlo. Todas las reformas fueron para afectar al pueblo de México, beneficiar a minorías, legalizar el robo, el saqueo de los bienes de la nación. Por más de 30 años. ¿Quieren seguir así? Repito, allá ellos. No lo van a poder acreditar. ¿Cómo van a rechazar las iniciativas? Estaban queriendo rechazar, por ejemplo, lo de la revocación del mandato. No pudieron. ¿Cómo se van a oponer a que haya democracia participativa? A que el pueblo sea el que mande, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo se van a oponer a que se fortalezca ahora que voy a enviar la iniciativa de reforma eléctrica? A ver, ¿quiénes se van a oponer a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad? No, porque estamos hablando del Poder Legislativo. Si se debilita la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces son las empresas privadas lo que hicieron, entregar los contratos a las empresas extranjeras. Miren cómo está España.
en cuanto a tarifas de luz, porque el gobierno español, con todo respeto, no se atreve. Y ahora, Mauricio, Todas. quieren, debemos recordar que en España nacionalizar Iberdrola. Pero bueno, es importante, y mira, quiero que te hagas checar esta última grafiquita. Esta es una grafiquita de la OPEP. El día de ayer lo sacaron, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2045? Claro, según la OPEP. Pero bueno, fíjate esta grafiquita. Es la demanda de energía por combustible, ¿no? En 2020, bueno, se demanda 275 unidades de lo que sea, ¿no? De combustible en total. 30% es de petróleo, 26% de carbón, 23% de gas natural, 5% de energía nuclear, 3% de energía hidroeléctrica, 10% de biomasa, que es quema de selvas, y el 2% únicamente de energías solares y renovables, ¿no? De energía solar y eólica. Ahora, en el 2045, los próximos 25 años, pues, ¿qué crees que va a pasar con el petróleo, Mauricio? Pues se va a mantener va a aumentar, ¿no? De 75 unidades van a necesitar 100 unidades de petróleo, ¿no? Sí, por el incremento de la demanda, ¿no? Ajá, a pesar de que baja un poquito el porcentaje, pero cierto es que el mundo necesitar mucho más energía y por lo tanto más petróleo. Baja un poco el carbón, que ahorita también está escaseando en China, pero no mucho. Crece bastante el gas natural, ¿no? Viendo el tamaño de los rectangulitos. La energía nuclear permanece casi idéntica, la energía hidroeléctrica también casi idéntica, la biomasa casi idéntica, y únicamente suben un 8% las energías renovables, o sea, del 2% al 10%. Pero en los próximos 25 años, Mauricio, si te das cuenta, el mundo sigue estando cuando menos un 70% dependiente de hidrocarburos, ¿no? De petróleo, de carbón y de gas natural. Y las energías renovables no compiten en lo absoluto a ninguna de estas tres grandes fuentes de hidrocarburos. O sea, eso es lo que dice la OPEP y finalmente, pues lo que estamos viendo también, ¿no? Porque es que dicen, oye, Rolls-Royce ya no va a construir ningún vehículo, solo vehículos eléctricos a partir del 2025, dicen, ¿no? Sí, empiezan a decir 2030. Pero lo que no dicen es que, bueno, no se van a construir en el Reino Unido, pero sí se van a construir en China o en México. O sea, ellos ya no van a construir vehículos de combustión interna, pero en las fábricas mexicanas, que hay una gran industria mexicana, o en las chinas, o en Vietnam, o en Brasil, allá sí se van a construir los autos de combustión interna. Pues porque, pues ve el mundo, Mauricio, sencillamente en el 2024, pónmelo. O sea, todavía no va a haber suficiente energía renovable para mover a los vehículos de entrada, ni los aviones, ni los trenes, ni nada de eso. Seguiremos siendo un mundo que consumirá hidrocarburos hasta que realmente se agoten. Sí, la verdad es que estamos hablando de grandes intereses económicos, así como hablábamos también de los grandes intereses económicos que impulsan estas energías renovables, también hay gigantescos y, como vemos, mucho más grandes intereses económicos que impulsan el combustible fósil, ¿no? Que finalmente los hidrocarburos y el carbón también y todo esto. Pues hay grandes negocios, hay grandes empresas, hay hasta países, incluyendo México, que es productor, que recibe grandes beneficios, pero bueno, obviamente en el Medio Oriente ni se diga. Entonces también estos grandes intereses pues impulsan el desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que van a venir haciendo ellos? Van a ser más eficientes las plantas de energía, van a reducir las emisiones contaminantes, competir con las energías limpias que llevan otro grupo de empresas, no con esta bandera de qué es lo mejor para el planeta, y con eso buscan ellos irse colando en los sistemas eléctricos nacionales. Repito, hay países que les han comprado esta idea y ahora están enfrentando esta crisis, esta situación. No es malo invertir en las energías limpias, lo malo es el modelo de inversión que se tiene, que es lo que conlleva es una privatización de los sistemas eléctricos. Ese es el problema.
Así de mal se ha manejado y por eso también es que pues están en esta crisis ahora en Europa, que es lo que están enfrentando. Allá permitieron que estas empresas privadas se metieran hasta la cocina, ya no saben qué hacer con ellas y ahora el problema es que se afectan a varios millones de personas que viven en Europa.